Marcelo, ¿cómo estás viendo este nuevo panorama que se presenta con el comienzo, por lo menos el anuncio del acuerdo de Mercosur con la Unión Europea? Nosotros lo vemos como una enorme oportunidad. Es un tema estratégico de mediano y largo plazo, pero que nuestro país y el Mercosur tengan acceso a 500 millones de personas con el poder adquisitivo que tiene Europa, nos parece una enorme oportunidad para el país, no solo por la cantidad de productos que le podríamos vender, sino por la cantidad de inversiones que Europa podría tener en nuestro país y en nuestra provincia. No nos olvidemos que Europa es el principal inversor internacional más importante que Estados Unidos y China fuera de su región, ¿no? Con lo cual, la verdad que tener la posibilidad de que empresas europeas empiecen o aumenten su inversión en nuestra región y que nosotros podamos meter sus productos a una comunidad, además, con la cual Argentina tiene lazos históricos, porque Argentina, los lazos históricos de la mitad de la población argentina tienen mucho que ver con Europa. De verdad que me parece una cosa de un valor increíble, que por supuesto requiere que hagamos las cosas bien, pero que la oportunidad es la oportunidad, no hay ninguna duda, ¿no? Vos estás en una empresa que ha venido actualizándose de manera permanente, de manera tal que por eso tiene éxito en nada más y nada menos que en la exportación. Es decir, las posibilidades para gente como ustedes son realmente enormes. Pero hay otras empresas que tienen que olvidarse del proteccionismo permanente, histórico que ha tenido el país, y cambiar la mentalidad para pensar que hay que competir con el mundo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este es el fruto, cuando uno analiza los países, su desarrollo económico en relación a su apertura al mundo, no hay ninguna duda que todos los países desarrollados están más abiertos al mundo, pero medida objetiva. O sea, vos querés país desarrollado, tenés que estar abierto al mundo. Si nuestra Argentina quiere subirse al tren del mundo, tiene que estar abierto al mundo. Y vos como organización empresaria no podés pensar que nuestro país va a seguir cerrado al mundo como ha sido en los últimos 50 años. Realmente hemos logrado ser uno de los países más cerrados del mundo, casi que estamos en la parte más abajo de la lista de exportadores, abajo nuestros están solo algunos países africanos. Entonces cada vez que queremos seguir insistiendo con ese modelo, tenemos 30% de pobres y crisis recurrentes por falta de dólares, porque nosotros no exportamos nada. Entonces realmente es como decir, no hay otro camino, no es una opción. La única opción que tiene el país es integrarse al mundo, abrirse la economía, y vos como empresario tenés que estar mirando eso, porque si estás apostando a otra cosa, y es difícil que vaya a tener éxito, ¿no? Y vos sabés que eso que estás diciendo es algo que yo, desde este programa que se llama Córdoba al Mundo, precisamente por eso, porque aspiramos desde hace tanto tiempo a que de una vez por todas, es decir, el país tenga las posibilidades que realmente se merece. Pero ocurre que uno de los principales candidatos, lo primero que hizo es criticar esta posibilidad de este acuerdo. Y lo que pasa es que están corriendo parejo, ¿no? Entonces la incertidumbre en relación a el enorme esfuerzo que se ha hecho para llegar a un acuerdo preliminar, después tiene que ser aprobado por el Congreso, se puede ver frustrado, ¿no? Yo creo que, como bien decís, estamos en campaña política, y en campaña política me parece que las cosas que se dicen no tienen mucha base. La realidad es que nuestro país hace 20 años que estaba intentando hacer un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, y han estado todos los gobiernos de distintos signos políticos intentando, y el que lo logró fue este, bien o mal, pero este fue el que lo logró. Pero son las cosas que tendríamos que aislar de la política, porque son políticas de Estado, como fue el Mercosur, que además el Mercosur cuando se hizo para unirse con el Brasil, para expandirse al mundo, no para cerrarse, que es lo que pasó después. Con lo cual creo que son políticas de Estado que me parece que hay que aislarlas de las coyunturas políticas que me parece que tienen poco de base científica, digamos, ¿no? Al margen de la coyuntura política, Brasil está dando pasos agigantados en la apertura. Y ya ha dicho Bolsonaro, tenemos todas las gestiones iniciadas, nada más y nada menos que un convenio de libre comercio con los Estados Unidos. Y Brasil es nuestro principal socio dentro del Mercosur. Es decir que o tomamos este tren o nos quedamos en la estación, ¿eh? No solo tratado de libre comercio con Estados Unidos, supongamos que sea una hipótesis, pero lo que es una realidad es que Brasil el año pasado con Temer ya sacó la reforma laboral que bajó los costos laborales no salariales de una manera drástica, sino que ya tiene la primera votación por la reforma previsional.
Con lo cual están avanzando en las reformas necesarias a una velocidad que yo espero que sea un incentivo para que nos demos cuenta, como vos decís, o nos subimos al tren o nos quedamos en una estación viendo como todo el mundo que ya nos pasó por delante en los últimos 30 años nos sigue pasando, ¿no? Claro, porque estamos en la estación. El problema es que estamos en la estación, tenemos que tomarlo el tren. Y cuando se habla de reforma laboral hay que pensar en una reforma laboral que sea para crear trabajo, no para despedir gente, sino para crear más trabajo. Y una reforma previsional para que efectivamente haya fondos suficientes para pagarle a aquellos que se han retirado, ¿no? Absolutamente. Yo creo que, como bien decís, tiene que haber una reforma que se adapte a los tiempos actuales y a los nuevos modos de producción, y esto tiene que permitir generar más trabajo, no disminuir. Estoy convencido que va a ser así. Y en la reforma previsional también necesitamos, porque en nuestras empresas nos pasa, la gente le descuentan por los aportes y después cree que no va a recibir nada. Me parece que tiene que haber una justicia en el sentido de que quien aportó durante tantos años de su vida tenga su debida recompensa, y lo otro que sea dentro de los planes sociales, que me parecen muy bien, pero no pueden estar en la misma categoría. Yo creo que ese fue el enorme error del gobierno anterior, que de alguna manera puso en la misma categoría gente que nunca había aportado con gente que sí había aportado. El mix es claramente un problema enorme para el gobierno que hay que resolver, ¿no? Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.